Hoy vamos a resolver esta integral. Bien, esta integral no pertenece al tema que estábamos revisando anteriormente, que era aplicando las fórmulas. Quise hacer esta integral porque no hace mucho pude resolverla. Ya llevaba más de un año como intentando, porque esta integral se me apareció en preparatoria, justamente con un maestro igual de cálculo integral, donde nos daba una hoja llena de integrales con su respectiva respuesta. Pude resolver todas menos dos. La otra, no sé, hace una semana la pude resolver, pero esta justo ayer la acababa de resolver. Y probé diversos métodos y 3 de ellos me resultaron efectivos, solo que 2 de esos 3 me dieron la respuesta tal cual y uno de ellos no como tal, un poco distinto. Entonces, yo quisiera mostrarles estos 3 métodos. Entonces, vamos por el primer método que vamos a aplicar lo que ya hemos visto, que es separar esta integral en dos integrales y aplicar el cambio de variable. Y para ello, es como si utilizáramos el método de sustitución, donde u llamaremos a 2x más 3. Bien, entonces, el cambio de variable trata de despejar a lo que tenemos del otro lado de la u, o sea, la igualdad. En este caso, lo que tenemos en la igualdad de u es x. Entonces, vamos a despejar a x. Y para ello, primero vamos a despejar lo que está sumando o restando. Entonces, más 3, que es, bueno, 3 que está sumando a 2x va a pasar restando. Entonces, queda como u menos 3 y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, donde tenemos que x es igual a u menos 3 sobre 2. De hecho, pueden utilizar otra letra. En vez de u puede ser z, a, b o c. Bueno, c no, porque tal vez se confundiría con la constante de integración. Pero bueno, ahora vamos a derivar a x. Y nos queda como un medio por la diferencial de u, o simplemente du sobre 2. Y luego vamos a reescribir nuestra integral en términos de u. Entonces, x más 4. X es u menos 3 sobre 2. Entonces lo ponemos aquí, más 4. Y todo eso sobre 2x más 3, pero 2x más 3 es u. Entonces ponemos u. Y luego, la diferencial de x, habíamos dicho que era de u sobre 2. Entonces lo colocamos aquí. Y ahora simplemente vamos a efectuar las operaciones y ver si podemos sacar una constante. Entonces, aquí tenemos una operación que se trata de una fracción más un entero. Entonces la realizamos. Entonces, aquí al 4 le vamos a agregar el 1 abajo para que igual sea una fracción. Entonces, primero se multiplica lo que está arriba del lado izquierdo. Entonces, 1 menos 3 por 1 sigue siendo u menos 3. Ahora, 4 por 2 es 8. Y lo colocamos más 8. Y luego, 2 por 1 es 2. Y ahora simplemente hay que efectuar la operación. Menos 3 más 8 es más 5. U más 5. Entonces, colocamos u más 5 sobre 2. Y ya simplemente lo colocamos aquí en nuestra integral. Entonces tenemos u más 5 sobre 2. Pero aquí tenemos una constante que es el 2, entonces simplemente la sacamos. Entonces queda como un medio que va a multiplicar a toda esta integral. Y luego aquí también vamos a efectuar otra operación. Entonces aquí es una división de fracciones. Entonces se multiplica lo que está afuera, bueno, afuera con afuera y adentro con adentro. Entonces 1 por u más 5 sigue siendo u más 5.
Y 2 por u es 2u. Y 2 es una constante, entonces queda fuera. Entonces vamos a tener 2 medios. A ver, borro esto. U y queda fuera el 1 medio. Entonces, 1 medio por 1 medio, tenemos que es 1 cuarto. Entonces aquí lo vamos a escribir, 1 cuarto. Y aquí se puede dividir esta fracción en 2. Y por lo mismo vamos a formar 2 integrales. Entonces las vamos a formar. Entonces así quedan. Siempre es importante colocar el corchete o los paréntesis. Porque el 1 cuarto va a multiplicar a todas las integrales que formemos, ¿no? Entonces aquí tenemos la integral de u sobre u. Entonces, como tenemos dividiendo lo mismo, va a ser 1. Y 1 por du sigue siendo du. Entonces lo borramos. Otra integral. Tenemos más la integral de 5 de u sobre u. 5 es una constante, la sacamos. Y simplemente nos queda como la diferencial de u sobre u. Y ya, simplemente nos quedan 2 integrales inmediatas. Ok, la integral de la diferencial de u es u. Entonces lo colocamos aquí, u más 5 por aquí tenemos du sobre u. Pero recordemos que esto es un logaritmo natural del valor absoluto de la variable, en este caso es u. Entonces nos queda como más 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de la variable. Y la variable es u, entonces colocamos el valor absoluto de u. Y todo eso está multiplicando por 1 cuarto. Más la constante de integración. Ahora, no empezamos en términos de u, sino en términos de x. Entonces vamos a volver al inicio. Habíamos dicho que u es 2x más 3. Entonces lo colocamos aquí. Y ahora vamos a quitar los paréntesis. Y para ello vamos a multiplicar a 1 cuarto por estos dos miembros. Entonces, podemos colocar 1 cuarto que multiplica a 2x más 3 o simplemente ponemos 2x más 3 sobre 4. Así. Ahora, también 1 cuarto va a multiplicar este término, entonces aquí también ponemos 4. Finalmente, nuestra respuesta nos queda como 2x más 3 sobre 4 más 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de 2x más 3 y todo eso sobre 4 más la constante de integración. Y ya, ese es el resultado de nuestra integral. Entonces, vamos por el siguiente método. Ahora, en este método vamos a aplicar un poco de álgebra, ¿ok? Donde vamos a tratar de buscar que lo que está abajo se parezca a lo que está arriba. Y para ello, como dije, vamos a aplicar un poco de álgebra. Ok, para ello vamos a aplicar los axiomas de la multiplicación. Vamos a aplicar el axioma número 4 de la multiplicación, que es el elemento neutro de la multiplicación, donde nos dice que si tenemos a un número a y lo multiplicamos por 1, sigue siendo a. Entonces vamos a aplicar eso y además ese axioma vamos a aplicar el axioma número 5 de la multiplicación, que es el inverso multiplicativo o el recíproco, donde si multiplicamos un número con su inverso nos va a dar 1. Y aquí tenemos el 1, que es el axioma 4. Entonces, estos dos axiomas van de la mano. Ok, habíamos dicho que vamos a tratar de que lo que tenemos abajo tiene que quedar igual que arriba. Y aquí tenemos un 2, vamos a agregar un 2 aquí. Pero como estamos agregando un 2, vamos a agregar el 2 dividiendo. Pero fuera de la integral. Entonces, 1 medio por toda esta integral.
más 4. Vamos a agregar un 0. Bueno, en ese caso es el axioma número 4 de la suma, donde agregamos un 0. Entonces, tenemos 4, le vamos a sumar 1 y también le vamos a restar 1. Entonces, vamos a reconstruir nuestra integral. Bueno, no, me adelanté demasiado. Ustedes perdonen. Antes, porque habíamos agregado 2, ¿no? Pero no solo 2 en X, habíamos multiplicado 2 por toda la expresión. Que se me pasó eso. Todo por no poner paréntesis. Ahora sí. Entonces todo así. Entonces, un medio, tenemos 2x más 8. Sí, más 8. Ya estaba haciendo barbaridades. Entonces, más 3. Ahora sí, vamos a tratar, que lo que está abajo nos quede exactamente igual que arriba. Tenemos un 8 y para que nos quede un 3, tenemos que restarle 5. Y ahora sí aplicamos el axioma. El axioma, habíamos dicho, número 4 de la suma. Entonces, vamos a poner toda la integral otra vez. Ok, entonces, 8 menos 5 nos da 3. Entonces, más 3 aquí. Y nos sobra un más 5. Entonces, aquí lo colocamos. Ponemos paréntesis. Y listo, ya vamos a dividir a partir esta integral en dos integrales. Entonces, un medio por las dos integrales. La primera de ellas nos queda como 2x más 3 sobre 2x más 3, más 5, pero 5 es una constante, la sacamos. Más 5 por la integral de la diferencial de x sobre 2x más 3. Y listo, simplemente queda hacer las integrales, porque son inmediatas. Bueno, casi. Entonces, en esta integral tenemos lo mismo. Entonces, 2x más 3 dividido entre 2x más 3 nos da 1. Y 1 por la diferencial de x nos sigue dando la diferencial de x. Entonces, vamos con la segunda. En la segunda vamos a aplicar el método de sustitución, donde u es 2x más 3 y luego la derivada de u nos queda como 2 por dx, pero aquí no tenemos 2dx, simplemente tenemos dx. Entonces, 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces ya podemos quitar el 2. Entonces, más 5 medios por la integral de du sobre u. Y todo eso multiplicado por un medio. Listo. La integral de la diferencial de x es x. Entonces, un medio, abrimos corchete o también pueden poner paréntesis, x más 5 medios por el logaritmo natural del valor absoluto de u. Porque du sobre u, la integral de eso nos queda como el logaritmo natural de la variable que está aquí. En este caso la variable es u. Entonces, el logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. Aquí no hay paréntesis. Ok. Entonces, para quitar el paréntesis, simplemente hay que multiplicar un medio por los dos términos. Entonces, queda como x sobre 2 y 2 por 2 son 4. Entonces nos queda como 5 cuartos. Pero no empezamos en términos de u, sino en términos de x. Entonces vamos a reemplazar a u.
que habíamos dicho que u es 2x más 3. Entonces, en vez de u, colocamos 2x más 3. Y finalmente, nuestra integral nos queda así. La respuesta de nuestra integral es x sobre 2, o 1 medio por x, más 5 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de 2x más 3, más la constante de integración. Y listo, este es otro método. Y vamos por el último. En este último método vamos a aplicar la división sintética, donde el denominador será el divisor y el numerador será el dividendo. Entonces vamos a colocar nuestra división. A ver, vamos a intentar hacerlo. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2x nos tiene que dar lo contrario de lo que tenemos aquí. En este caso es x. Entonces nos tiene que dar menos x. Y el único número que nos da eso es un medio. ¿Por qué? Porque un medio por 2x nos da x. Pero recordemos que al pasarlo aquí lo pondremos con su signo contrario, en este caso menos. Entonces, menos x. Más x menos x nos da 0. Y tenemos que 3 por 1 medio nos queda como 3 medios. Y simplemente sumamos. Bueno, aquí es negativo, en vez de más es negativo. Más bien una resta, entonces 4 menos 3 medios nos queda como 5 medios. Ok, para reconstruir nuestra integral, recordemos que el cociente va a ir primero. Aquí el cociente es 1 medio. Entonces aquí colocaremos 1 medio más el signo que está en el residuo, que es el positivo. Más, en el numerador va a ir el residuo, que es 5 medios. Entonces 5 medios, y en el denominador va a ir el divisor, que es 2x más 3. Y todo eso multiplicado por la diferencial de x. Entonces, simplemente vamos a multiplicar a la diferencial de x por cada término para que podamos partir en 2 a esta integral. La primera integral nos queda con 1 medio por la integral de la diferencial de x, más 5 medios por la integral de la diferencial de x sobre 2x más 3. Aquí vamos a aplicar, para esta integral, vamos a aplicar el método de sustitución. Entonces, u es igual a 2x más 3. La derivada de u nos queda como 2 por x, pero no tenemos aquí 2 por dx, simplemente tenemos dx. Entonces, 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y listo. Entonces, la primera integral nos queda como, bueno, el resultado de la primera integral nos queda como x. Entonces, 1 medio por x más, aquí puse doble más, entonces más 5 medios por 1 medio por el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Entonces simplemente efectuamos las operaciones, nos queda como 1 medio por x más 5 medios por 1 medio nos queda como 5 cuartos por el logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero u, recordemos que es 2x más 3, entonces colocamos el valor absoluto de 2x más 3, más la constante de integración. Y así queda resuelta nuestra integral, que de hecho esta es la respuesta que estaba en la hoja. Entonces, estos son los 3 métodos. Y bueno, así queda concluido nuestra resolución de nuestra integral.